la defensa del amor romántico y de los vínculos en general se convirtiera en la causa noble de toda mi vida, a lo que entrego mi vida y a lo que espero dejar un legado. Que sucede algo mucho peor, que es descalificar, ignorar, rebajar. Es decir, el amor romántico es considerado realmente como algo propio de ingenuos, de inocentes. Mira, Darwin lo dejó muy claro, las mujeres nos eligen, digamos, en la relación heterosexual. Las mujeres elegimos. Sí, Okay. Y los hombres de alguna manera nos promocionamos. ¿No? Pero sentir esta fuerza endemoniada de la atracción, digamos, que se da en el enamoramiento, es con pocas personas, ¿sabes? Esa amenaza real de separación, viniendo un hijo que ya amaba, ¿no? Definitivamente es muy fuerte. La posibilidad de la ruptura, ¿no? Sentirla existencialmente. Hoy conversamos con Guillermo Flores, un guerrero que se rebeló ante la posibilidad de fracasar en su matrimonio. Cuando todo parecía perdido, Guillermo decidió ser el protagonista de su propia transformación y a través de él, su mundo entero cambió. Guillermo es hoy el terapeuta de parejas más exitoso que conozco, valiente, comprometido y entregado a promover el amor romántico como corriente que construye intimidad, compromiso y amor adulto. Soy Romy Flores y te doy la bienvenida a Rebeldes con Sentido. Memo, bienvenido a Rebeldes con Sentido. Muchas gracias, Romy. Estoy súper contenta el día de hoy de tenerte aquí. Guillermo es un maravilloso psicoterapeuta, gestalt, Gracias. sanador de parejas, filósofo, escritor y pensador crítico. Bienvenido a este espacio, Guillermo. Pues muchas gracias, Romy, por invitarme, por inaugurar tu canal, tu podcast. Me siento muy, muy contento y muy honrado de que me hayas elegido, me hayas invitado. Y pues bueno, estoy aquí para compartir contigo. Muchísimas gracias. Tenemos estas conversaciones intensas desde hace muchos años. Sí. Que incluso hemos pensado en cómo no nos hemos grabado cuando hemos tenido conversaciones entre nosotros y otras personas que son parte de nuestra tribu. Y quiero empezar hoy en el programa hablando de la rebeldía, Memo. Rebeldes con Sentido es un espacio para poder encontrar cuál es realmente el propósito que tú has vivido y cómo has llegado hasta ahí. Yo te conozco y sé que has sido rebelde en muchos sentidos, ¿no? Vas en contra del status quo, hablando del amor incluso, o sea, eres un apostador de la pareja y del amor romántico. Pero me gustaría que me contaras cómo encontraste este llamado hacia tu propia rebeldía interior para contribuir en el mundo a través del sanador de parejas. Wow, qué pregunta tan linda me haces, ¿no? Tan profunda en ese sentido. Y bueno, ¿no? Yo creo que podría empezar afirmando, ahorita que tú reconoces esa rebeldía en mí, que efectivamente no había pensado, ¿no? Hasta ahora que tú me hablaste de este proyecto, sobre cómo la rebeldía ha sido un motor de transformación y de cambio, ¿no? De transformación de mi ser, y cómo esa misma transformación me ha llevado a contactar con otros y ayudar a otros. Entonces, yo creo que sí es un punto importante de partida, el hecho de descubrir que estaba en una causa, que adopté una causa que de alguna forma incomoda, ¿no es cierto? Que va de alguna manera en contra de las estructuras tradicionales que existen. Y el amor y los vínculos, pues descubrí, quizá por azar, ¿no? Hay también ideas o tendencias acerca de que ya estaba escrito, o si es el destino, o si es una cuestión del azar, porque efectivamente son muchos factores por los cuales yo llegué a que la defensa del amor romántico y de los vínculos en general se convirtiera en la causa noble de toda mi vida, a lo que entrego mi vida y a lo que espero dejar un legado, ¿no es cierto? Tu pasión ha sido, pues ya por varios años, entregar valor a través de ayudar a las parejas a conectar, a reconectar, a descubrirse. Así es. Y hablar del amor romántico ya es en sí mismo un acto rebelde, porque el amor romántico se ha denostado y se ha dicho en los últimos años que en realidad deberíamos de saltárnoslo o no quedarnos ahí o estar súper alertas de no encontrar o de no quedarnos en el amor romántico como bandera. Así no porque es. sea malo vivirlo o sentirlo, sino porque es visto como
como el lugar donde nos autoengañamos y donde las parejas más se equivocan a la hora de casarse, de conectarse, de irse a vivir juntas, porque Así justo es. el enamoramiento y el amor romántico pareciera que son primos hermanos o son lo mismo. Pero tú dices, no, hay que permanecer ahí. Cuéntanos desde este acto de rebeldía cuál es tu postura, tu posición, tu mirada. Bueno, empezaría con la primera parte de esta reflexión que empiezas a hacer acerca de que efectivamente no es que nos digan que es algo malo, pero sucede culturalmente que sucede algo mucho peor, que es descalificar, ignorar, rebajar. Es decir, el amor romántico es considerado realmente como algo propio de ingenuos, de inocentes. Entonces es todavía peor, porque por lo menos si hubiera un buen debate, ¿no es cierto? Si dijera, esto no existe o esto realmente no puede sostenerse y hubiera realmente argumentación y pasión por investigar y por entrar en debate, sería maravilloso porque entonces podríamos crecer. Sin embargo, es como si algo que no existe, ¿no? La sociedad descalifica la misma cultura y la misma psicología, digamos que todo el aspecto de la gente profesional tampoco está interesado en el amor romántico. Te podría decir, para sintetizar esta parte, que Claudio Naranjo, este gran gestaltista que hace poquito se nos fue, ¿verdad? El gran Claudio Naranjo decía, ¿por qué no dejémonos de hacernos tontos? Hacemos una gran alaraca por el amor romántico, pero en el fondo no nos interesa. Wow. Sí, eso decía Claudio. Y en realidad, no sé si la falta de interés venga como del mundo académico, de los especialistas, porque en el diario vivir, el amor romántico lo vivimos con mucha intensidad todos los que nos hemos enamorado, ¿no? Sí, sí. Y quiero estar ahí pensando en la raza humana, ¿no? Pero te quiero pedir que empecemos como a construir una arquitectura de la conversación. Sí. Empezando por los básicos. Te quiero preguntar si amor romántico y enamoramiento son lo mismo. Ok, podemos empezar por ahí, me encanta. Amor romántico forma parte de un movimiento en donde está incluido, digamos, es como el contenedor, en donde el enamoramiento es una parte fundamental y primaria, es el origen. El origen. Del encuentro entre dos personas en un azar, por eso viene ahí la especulación acerca de si es el destino o si es el azar, pero finalmente el amor romántico empieza con una condición revolucionaria por el hecho mismo de que no lo puedes planear, ¿no es cierto? Emerge. Y ese accidente, digamos, esa fatalidad, esa bendición. O esa bendición, desde la perspectiva que lo quieras ver, tiene que ver con una cuestión en donde hay un encuentro que te sublima, que te transforma, que pues evidentemente, como lo han analizado tantos neurocientíficos, empieza un movimiento impresionante, ¿no? de hormonas y de endorfinas y de todo aquello que habla tanta gente el día de hoy, ¿verdad? Pero es digamos, el inicio de lo que va a ser dentro del amor romántico una serie de procesos y de pasos de quien de alguna manera abraza estos principios para poder llegar a vivir todo un amor inolvidable, ¿no? Una historia de amor unforgettable. Sí. Fíjate que estaba escuchando justo que la hormona de la felicidad le nombró el otro día a una persona que escuché. Sí. Es la oxitocina, que justo se empieza a generar en el enamoramiento con mucha intensidad, así como dices, con todo lo que emerge en el cuerpo. Es un fenómeno, para empezar, fisiológico, emocional, psicológico, mental y, diría yo, incluso espiritual. Pero empieza con la oxitocina, que es la hormona del apego, ¿no? Así es. ¿El apego es importante en el enamoramiento? Bueno, el apego ahorita, en ese sentido, me estás hablando como de todas las bases biológicas. Es decir, nuestra especie ha evolucionado para apegarse. Y eso es algo que no es bueno o malo, sino que finalmente es la condición, sobre todo para entender algo que es espiritual y que nos humaniza muchísimo, que es una especie, la nuestra, que es de extrema vulnerabilidad. ¿No es cierto? Entonces, el apego, la necesidad, en este caso, de buscar apoyo, de buscar calor, de buscar guía, de buscar protección, es una condición maravillosa, porque ese apego, que evidentemente en los bebés lo vemos como algo natural, es decir, un ser totalmente vulnerable, se va prolongando este apego a lo largo del ciclo vital. Y eso es digamos, la teoría del apego ha investigado que paradójicamente, a pesar de que se supone que somos independientes y que alcanzamos una madurez conforme atravesamos el ciclo vital, lo que descubrimos es que esa extrema vulnerabilidad se mantiene también en la adultez.
¿no es cierto? Y de ahí viene como todo este descubrimiento que no sabíamos, porque todavía en la época, en los años 50 del siglo pasado, pues se creía que en realidad, no sé, desde Freud y el psicoanálisis y gran parte de las tendencias modernas, pues fomentaban en este sentido de ser independiente, ser autosuficiente, porque la dependencia y la vulnerabilidad del apego se supone que nada más tendría que ser durante la infancia, ¿no? Entonces, la moderna teoría del apego nos va mostrando que no, que en realidad somos extremadamente vulnerables. Y lo lindo de la pareja humana es que a veces tú te puedes convertir en la figura de apego, es decir, la figura que proteges a tu pareja, y a veces él o ella se convierte en esa figura de apego porque evidentemente la vida es tan dura y los recursos son tan escasos que si yo pierdo el trabajo hoy, pues esperaría que mi pareja se convirtiera en esta figura de apego, y no es que sea un bebé, pero sí soy una persona vulnerable, ¿no? De ahí la fuerza que tiene el apego para esta tendencia a que generemos estos encuentros, y al mismo tiempo finalizaría esta parte de la importancia de generar vínculos y raíces profundas, porque esa es nuestra condición humana. Es decir, nosotros surgimos como especie al ser digamos, el rival más débil en relación a toda la evolución, tan vulnerables que necesitamos apegarnos y generar coordinación y cooperación, porque en eso consistió, nos va la vida en ello, ¿no es cierto? Es decir, de eso depende esta condición, ¿no? Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo que este aspecto de la colaboración y la cooperación humana nos hace más fuertes, pues como especie, como sociedad, y particularmente como pareja, que el tema que hoy nos convoca, ¿no? Que es el amor romántico. Pues la pareja se convierte como en el estandarte de la colaboración y la cooperación. Y sin embargo, pues hay una dificultad intrínseca también en la comunicación y en los vínculos en sí mismos. Así es. Y yo he descubierto como una desazón, una decepción de pronto de no nos entendimos, hay dependencia, puede haber incluso en extremos hasta violencia. Pero desde tu mirada, ¿cómo se construye este amor romántico que sí es revolucionario del que tú hablas? Sí, bueno, se construye primero del accidente, porque el enamoramiento, a pesar de que a lo largo del ciclo vital podemos conocer gente que nos mueve el tapete, gente que nos llama mucho la atención, el enamoramiento tiene características, esta primera etapa, que aparte de tener esta condición natural de las hormonas, de la oxitocina y toda esta serie, la dopamina, es decir, la dopamina empieza a funcionar con este deseo de volverte a ver, de te vi hoy, te quiero ver mañana y no me quiero separar de ti. Todo eso es natural y es precisamente, yo comento mucho con mis pacientes, cómo es enamoramiento, si lo dividimos y decimos que mentimos o nos mentimos en esta primera etapa, efectivamente es una etapa en la que la evolución y la naturaleza nos lleva a generar un gran encuentro, ¿no?, de feromonas, pero en realidad, digamos que yo proyecto cuando te conozco muchas de las cosas que quisiera encontrar en ti para completarme. Entonces, esta etapa evidentemente es una etapa hermosa pero riesgosa. Claro. Porque aún hay una gran armonía, pero aún no te conozco, ni me conoces, ¿verdad? Si empezáramos tú y yo una relación y hubiera sido tú y yo este encuentro, pues evidentemente yo voy a proyectar mis carencias, voy a proyectar mis anhelos, lo que nunca tuve, lo que veo en las películas, ¿no? Es decir, tantas cosas que evidentemente es una situación como campo minado, es como deportes extremos enamorarse, ¿no? Claro. pero es la evolución misma la que nos va llevando a ese apego tan intenso que experimentamos. Y esta primera etapa que le llamamos enamoramiento, pues tiene condiciones, como bien dices, no se planea. Así Pero es. ¿qué tiene que pasar? ¿Qué características tiene ese otro que yo lo elijo para proyectar? ¿Se sabe algo al respecto? Claro. ¿Viene de algún lugar interior mío, de mi infancia? ¿De dónde viene esta elección espontánea, aparentemente, del enamoramiento? Sí, bien, es multifactorial. Y todo el tema del amor romántico, todas las etapas, por ejemplo, la primera la que estamos hablando, en realidad lo puedes abordar y lo puedes estudiar desde múltiples orientaciones, desde diferentes disciplinas. Entonces, esa pregunta es compleja, pero te podría decir, si nos vamos a la base biológica, tiene que ver con estas hormonas y toda la investigación que hay acerca de por qué desde el olor, sobre todo la parte olfativa en la mujer. Mira, Darwin lo dejó muy claro, las mujeres nos eligen, digamos, en la relación heterosexual. Las mujeres elegimos. Sí. Okay. Y los hombres, de alguna manera, nos promocionamos, ¿no? Entonces, mi mejor lado es el que voy a mostrarte porque hay varios varones que están compitiendo conmigo
para finalmente lograr esa condición, ¿no es cierto? Pero esa es una situación, digamos, desde la biología y la evolución. Pero a nivel psicológico y a nivel sociológico hay diferentes aspectos que van explicando por qué voy proyectando a nivel psicológico aquello que carecí, sobre todo en la relación con mis padres. Esa es otra óptica importante, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una huella de abandono, si de alguna manera mis papás estaban muy ocupados haciendo otra cosa, si de alguna forma viví demasiada soledad en esa infancia, es evidente que voy a buscar a alguien que sienta que me nutre, ¿no es cierto? Que me completa de alguna manera y que de alguna manera intuyo que no me va a abandonar, digamos. Es decir, que no se va a salir de la relación, que no me va a ser infiel y que no me va a poner en riesgo, ¿no es cierto? Entonces, si te das dando cuenta, es complejo porque van varios aspectos que van llevando a que se dé la condición de yo siento que es contigo. Finalmente es una locura porque es una intuición. Es una fantasía de alguna manera. Es una fantasía, pero es una fantasía que así opera la especie. O sea, es bueno o es malo, no tienes, así operamos, pero no va a ser con todas las personas, ¿no? Tú puedes reconocer que alguien es atractivo y alguien es guapo o guapa, pero sentir esta fuerza endemoniada de la atracción, digamos, que se da en el enamoramiento, es con pocas personas, ¿sabes? ¿Y puede ocurrir varias veces en la vida? En tu experiencia, ¿qué has escuchado o qué se sabe? Puede ocurrir no tantas veces en la vida, porque también una vez que evidentemente eres correspondido, eres correspondida y se da finalmente esta atracción de feromonas, empieza la parte psicológica y cultural y todo, digamos, nuestro bagaje. Todo el tiempo estamos evaluando, así funciona el cerebro, si de alguna manera estoy eligiendo bien, ¿no es cierto? Esa es una parte muy acerca de realmente ser correspondido, porque empiezo a pensar, ¿qué estará pensando de mí? Me gusta su cabello, pero en realidad no me gusta tal cosa. Y entonces empieza a darse una serie de situaciones de ir y venir, hasta que finalmente, de manera natural, en enamoramiento, todo lo que dices y todo lo que digo se nos hace maravilloso. Es también en la parte psicológica, ¿no es cierto? Y claro que hay cosas reales, evidentemente, si tú eres una persona preparada, una persona respetuosa, y yo coincido con esos valores, voy a sentir una gran alegría que de alguna manera compartimos a lo mejor la idea cristiana o budista de ver por el otro, por ejemplo, ¿no? Si nos conocimos y tú estás en una causa y yo también, y no puede ser, y tú, ¿dónde estás? ¿No es cierto? O sea, ¡qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Entonces es biología, es cultura, ¿no? Es espiritualidad, ¿no? De alguna forma esta situación. La trampa es que esa fuerza que nos va a llevar finalmente a esta condición de querer ir más allá, de dar un paso más allá, todavía no nos conocemos porque efectivamente estamos proyectando la mejor cara de nosotros, pero claro. Así es. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál es la siguiente capa? ¿Cómo vendría a ser? En el caso de que este enamoramiento nos lleve, para empezar, que nos ocurra a los dos, creo que es una condición muy importante, ¿cierto? Sí, así es. Si nos ocurre a los dos y vamos avanzando en este vínculo, me gustaría mucho que nos contaras sobre la construcción del amor desde Guillermo Flores, ¿no? Desde el sanador de parejas. A ti te llaman el sanador de parejas. Sí. Y a mí me consta porque te he mandado parejas yo misma. Gracias, Rom. A consulta, que el rating, digamos, de éxito en tu labor es muy alto. Sí, así es. No tengo cifras exactas, pero sí sé que la mayoría de los psicoterapeutas no se animan a irse a la terapia de pareja. Es un lugar, por definición, en donde hay mucha frustración, en donde tienes a dos personas que necesitan una cierta guía en las conversaciones, una cierta guía hacia dónde resolver o disolver sus nudos, y es desgastante para el terapeuta. Así Entonces, es. ¿cuál es tu modelo? Y cuéntanos un poquito de cómo le haces, ¿no? Mira, te quiero explicar con básicamente el modelo que tengo. Okay. La autoestima es la base fundamental que necesita un ser humano de sentirse valioso, ¿no? De sentirse bien consigo mismo. Y esa autoestima, evidentemente, depende de muchos factores, pero cuando te relacionas en un vínculo importante, en este caso, por ejemplo, en el caso de la pareja, digamos que ahí hay un gran riesgo porque entonces ya dependes de que esa autoestima se mantenga a través de la retroalimentación positiva de tu pareja. En ese sentido... Dependes de que se sostenga esa autoestima con la retroalimentación de tu pareja. Es decir, mi pareja impacta e influye fuertemente en mi autoestima, ¿es lo que estás diciendo? Totalmente, como los bebés, la mano que mece la cuna es la pareja que elegiste. Okay. Es decir, dependes absolutamente de la capacidad y la disposición y la generosidad que yo tenga para ofrecerte ese valor
que evidentemente tú puedes decir, yo soy valiosa, ¿no? Por esto y por esto. Pero ya cuando empezamos a convivir y vamos compartiendo la vida, poco a poco no nos damos cuenta cómo inconscientemente empezamos a conectarnos. Y ahora mi autoestima, es decir, que yo me sienta bien, va a depender de ese reconocimiento y de ese reconocimiento positivo que me des con respecto a que soy una persona valiosa. Que es un acto súper rebelde y revolucionario que lo digas así, ¿no? O sea, con esa desfachatez tú, Guillermo. Así es, pero... Porque lo que hemos escuchado es que tienes que ser más bien tú, pues por eso vas a terapia, por eso te vas construyendo como persona, lo cual yo creo que estamos de acuerdo. Pero cuando dices que dependemos realmente de la pareja, es el lugar más vulnerable para habitar en la tierra, entonces. Así y qué es. miedo relacionarte con alguien. Totalmente. Y ahorita acabas de ver un aspecto de una dualidad que es la intimidad. Es decir, la intimidad consiste en expresar realmente quién soy, qué pienso, o sea, ser vulnerable al expresar realmente lo que siento. Pero hay un gran riesgo, porque si yo lo que te ofrezco a ti no te parece, no te gusta, o consideras que no es genuino, o lo criticas o lo descalificas, entonces ese riesgo de haber compartido esa intimidad, puedo salir de alguna manera ciscado, es decir, me puedes lastimar. Y de eso me va a llevar a que, pues de alguna manera el cerebro se protege y no quiera compartir después. De tal manera que esa promesa del apego, de vincularnos profundamente, se transforma en la mayor parte de los vínculos de pareja que me llegan al consultorio en vínculos que llevan muchos años, pero son superficiales, ¿no? Es como si fueran raíces de árbol, son unas raíces pequeñitas y cuando viene una tormenta, ahora como está lloviendo tanto, pues se caen fácilmente, ¿no es cierto? Por esta a ver, situación tan vulnerable. Ayúdame a entender esta parte. O sea, si me dices tienen muchos años, esas personas viven juntas, entiendo, están casadas probablemente, tienen sus rituales, tienen familias, ¿no? Sí. Cada uno extensas, la mayoría tienen hijos, ¿no? Tienen proyectos, digamos, de familia. ¿Cómo puede ser un vínculo superficial? Sí. Me hablas de la intimidad en particular, es decir, hay matrimonios, hay parejas que están juntas y no tienen una intimidad real. Así es. Es una excelente forma de poder entrar a entender mi modelo porque las parejas llegan y siempre les digo que les puedo ayudar, con que quieren trabajar. Y yo te diría que el 99% me dicen, tenemos problemas de comunicación. Comunicación, ese es el... Sí, y yo digo ternurita, ¿no? Porque es decir, no es que me burlen, nada por el estilo, pero les voy explicando, para mí es vital que en esa primera sesión se den cuenta que tienen un problema de intimidad. No de comunicación, porque son la mayor parte de ellos excelentes comunicadores, profesionistas, gente que es excelente conviviendo con otras personas y logrando sus objetivos en esa comunicación con otros, ¿no? Entonces no es un problema de comunicación, sino tiene que ver con la dificultad para intimar, es decir, para profundizar en realmente lo que siento y pienso, ¿no? Una cosa es lo que te estoy diciendo y otra cosa es mis pensamientos y todo aquello que a lo mejor no te quiero decir porque tengo miedo de decírtelo, ¿no? La intimidad implica este riesgo, ¿no? Existencial. Diríamos, si te llega una pareja con esta declaración, ¿no? O sea, tenemos problemas de comunicación. Sí. Tú les haces ver que en realidad tienen un problema de intimidad. Así es. Y que han tenido un vínculo probablemente superficial en esa área. Sí. Durante tal vez toda la vida juntos, sí. ¿no? ¿Hacia dónde los llevas? O sea, ¿hacia dónde puede aspirar una pareja para permanecer junta y querer estar ahí y obviamente resolver parte de lo que vienen declarando como el síntoma, diríamos nosotros, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde pueden llegar y cómo los llevas ahí? Los llevo, o sea, la claridad que tengo es cómo puedo facilitar algo que después aquello que van a aprender conmigo en el consultorio y que les estoy enseñando a que ellos reproduzcan y que puedan hacer en su intimidad, es decir, en su vida. Y consiste precisamente en que puedan generar un espacio seguro para que puedan expresar esa intimidad sin descalificarse, ¿no es cierto? Porque como dependes, mira, te lo voy a explicar de esta manera. Yo puedo pensar, tú y yo somos pareja, y yo puedo pensar que yo soy una persona creativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi autoestima viene de mi concepto que yo soy un hombre creativo y me siento muy orgulloso de ser creativo, ¿no? Pero pasa algo entre nosotros que finalmente tu retroalimentación para mí me dice, oye, estás siendo muy plano, ¿no es cierto? Estás siendo aburrido. ¿Dónde quedó ese Memo creativo de antes, ¿no? Entonces, qué complicado, porque por un lado puedes tener razón de que he perdido mi creatividad, pero ese concepto que yo tengo de creatividad depende de que tú lo valides.
Entonces, si eres sincera, a lo mejor me tienes que decir, a lo mejor eres creativo en tu profesión, pero en nuestra relación ya no hay esa creatividad, hacemos lo mismo, ¿no? Estamos aburridos. Entonces, qué delicado es esta condición de poder expresarle al otro lo que piensas en esa intimidad y al mismo tiempo no destruirlo. ¿Sabes? Es como una delgada línea. El nivel de responsabilidad es altísimo, ¿cierto? Altísimo, y el conocimiento y la delicadeza para poder, pero me puedas expresar esto sin destruir mi ser interior, es decir, mi núcleo, aunque sí tienes que ser sincera, porque si no, pues sería falso que tú me dijeras, ay, qué creativo, mi amor, si no lo sientes, si no lo piensas. Por supuesto. ¿No? Entonces, eso es lo que yo empiezo, esa facilitación de crear un espacio seguro. Quiere decir, seguro es que hay ciertas reglas, que esta responsabilidad que tú dices, que esta capacidad de poder aprender a expresarte lo que pienso sin lastimar el núcleo de tu ser. Digamos que eso sería fundamental, ¿no? Okay. Crear este espacio seguro. Ahora no sé si, creo que estás familiarizada con que seguridad no nada más no es la ausencia de amenaza, sino realmente que mi sistema nervioso, cuando tú estás hablando de mí o me dices una retroalimentación, un feedback, que no me ponga a la defensiva, ¿no? Que no me, porque en ese momento que yo me pongo a la defensiva, dejo de negociar, dejo de escucharte, dejo de tener esa intimidad. Y me imagino que cuando una pareja llega a terapia, sí. Pues la mayoría de las que llegan, me imagino que ya vienen en puntos de vamos, porque si no ya nos tenemos que separar. Sí. Son raras las parejas que llegan preventivamente o por problemas menores, porque pues tenemos esta idea muy legítima de que necesitamos resolver nuestros asuntos. Y la mayoría muchas veces no sabemos realmente el tamaño del problema, ¿no? O sea, cuando tú dices, en la primera sesión les hago ver que la comunicación es lo de menos, el problema real es la intimidad, pues suena muy fácil decirlo, pero es algo muy fuerte, es algo muy grande, porque como sociedad tenemos una educación en general, digamos, si generalizamos en los varones, en donde la vulnerabilidad no es bien vista, en donde la vulnerabilidad puede ser juzgada como debilidad. Cuéntanos algún caso que recuerdes de alguna pareja. ¿Cómo se desplaza hombre y mujer hacia un lugar en donde la intimidad pueda ser pues este acto de humildad en donde me abro al otro y me comprometo con no hacerle daño al de enfrente, ¿no? Porque va en las dos vías. Yo tengo que abrirme por una parte, pero te estoy entregando lo más sagrado, lo más valioso que hay en mí. ¿Por qué? Porque tú lo puedes destruir por lo que estoy escuchando. Sí, así es. Y tú, el de enfrente, tiene que comprometerse con no usar eso en tu contra. ¿Es así más o menos? Sí, es así. Mira, la forma en la que lo facilito, y yo creo que es parte precisamente de que para todo necesitábamos de alguna manera parar, atender nuestro sistema nervioso. Es decir, yo trabajo mucho en el sentido de cómo ayudo a relajar las condiciones. Es decir, el estrés, llegan muy nerviosos, ¿no?, a la consulta. Piensan que normalmente les voy a decir, o les va a decir el terapeuta, que tienen que divorciarse, porque inclusive llegan así muchas veces, ¿no? O sea, en mi caso me pasa como a Terence Real, tengo este éxito en el sentido de que vengo después de que han pasado por varios terapeutas hasta que finalmente me recomiendan, varios terapeutas de pareja, y donde me doy cuenta precisamente que esta facilitación delicada de la intimidad es precisamente lo que, digamos, mi expertise, ¿sabes? Ahora, yo les digo básicamente dos cosas. La primera, que vamos a construir el espacio seguro, y eso significa que si me dan permiso de intervenir, en caso, porque voy a ponerlos a hacer algunos ejercicios una vez que ya me explicaron el problema, ¿no? Y que en ese lugar seguro, si alguien se altera, si yo puedo intervenir para que precisamente se vayan con un primer ejercicio de su comunicación y de su intimidad seguro, ¿no es cierto? Y bueno, eso no quiere decir que no se alteren, eso no quiere decir que tengan que ser dulces, ¿no es cierto? Pero el segundo requisito, que evidentemente esto viene de la investigación que he hecho, es algo fundamental y quizá te haga sentido, que es, yo necesito pensar que lo que tu postura, lo que tú piensas, no es una tontería, ¿no? Yo necesito otorgarte que la manera que estamos en conflicto, ¿no? No nos entendemos, tú ves blanco y yo negro, pero que yo considere que tu blanco es algo que, aunque no esté de acuerdo, es algo que es importante, que no son tonterías. Entonces, primero les digo, si eso es posible, empezamos, y si tú piensas que lo que ella dice o lo que él dice no tiene sentido, es una tontería, es algo irracional, pues entonces, ¿cómo puedo? Aunque sea seguro, en realidad no se puede avanzar, porque necesito otorgarte y reconocer que esa postura y esas necesidades que tú tienes son importantes, y me encantaría que reconocieras que mi postura
y lo que yo pienso también es importante, ¿no? Entonces, yo, como les digo, las únicas parejas que no he podido ayudar es cuando uno de los integrantes piensa que el otro es el culpable absoluto de la condición que creamos y yo soy puro e inocente. Entonces, ahí cómo puedes ayudar. Como les digo, yo hago trabajos y no milagros, ¿no? Así hacen trabajos, no milagros, ¿no? Digamos que la filosofía de liderazgo consciente estaría inserta aquí como víctima protagonista. Hay que hacer un desplazamiento hacia el protagonista. Yo también he contribuido a que el problema se dé, aunque el otro me haya gritado, aunque el otro sea el del mal humor, aunque el otro sea el de... Tú vas ampliando la mirada y las perspectivas de los miembros de la pareja para que entren en un lugar de humildad, ¿no? O sea, la humildad yo la entiendo, ahorita que te escucho, como este lugar en donde yo primero puedo poner en duda cualquier cosa que yo hago o digo, porque somos tan limitados como seres humanos, ¿no? Que pensar que tengo la verdad absoluta es un acto de arrogancia brutal. Entonces, ayudarlos a ver que el otro tiene un punto o varios puntos que yo no he considerado y no he alcanzado a ver, es parte del inicio del proceso. Y si estoy dispuesta a ampliar mi observador o a pararme desde otro lugar para ver desde otra perspectiva, hay esperanza. Totalmente. Esa es lo que escucho que es la primera condición. Es la primera condición y mi trabajo es primero validar las posturas de ambos. Es decir, no empatizar en el sentido de que lo que tú me estás contando, normalmente te estás quejando de tu pareja, ¿no? Y luego tu pareja se queja de ti. Claro. Para mí es fundamental honrar, digamos, ese dolor por el que vienen, ¿no? Y que están planteando. Entonces yo empiezo como, digamos, a nivel sistémico en el primero, que por primera vez valido que eso que está pasando entre ellos es importante. Por ejemplo, no lo juzgo. Perdóname, ahorita que dijiste, me salta cuando te llegan casos de infidelidad. Sí, ¿no? por ejemplo. Muchas parejas por fin llegan a terapia cuando hay es uno de los disparadores, ¿no? Una infidelidad descubierta, ¿no? Sí. A veces puede que haya sospechas, pero cuando es descubierta, qué difícil trabajar, ahorita que nombraste el dolor, con ese enojo, con esa sensación de injusticia, con esa sensación de traición, ¿no? O una traición real a los códigos que habíamos establecido. Y esta emocionalidad en conjunto con el temperamento de quien es la víctima, lo pongo entre comillas, yo también lo comparto contigo, no porque no hagamos responsable a quien cometió el acto de robar. Yo robé, entonces soy responsable de robar. Yo fui infiel, soy responsable de haber sido infiel. Pero al final de cuentas no es uno solo el que construye la realidad en conjunto, ¿no? Pero ¿qué haces con esas emociones cuando llegan tan enojados? Probablemente se están gritando. Y si hemos estado ahí, muchos de nosotros, no sé si con la infidelidad o con cualquier otro tema, cuando hemos estado alterados, enojados con nuestra pareja, pues sentimos que es la verdad absoluta y la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo un terapeuta lidia con eso, recibe esas emociones y ecualiza o ayuda a ecualizarse a los Me encanta el verbo que utilizas de ecualizar, porque sí tiene que ver con vibraciones y tiene que ver también cómo nos vamos entrenando en revisarnos nosotros, porque evidentemente no somos de palo y vamos sintiendo. Entonces yo he sentido frustración, he sentido enojo, he sentido coraje, he sentido miedo. Como terapeuta. Sí, claro, como terapeuta. Entonces, hablando de esta ecualización, es vital cómo finalmente... para mí es fundamental validar ese temor que estoy sintiendo, ese enojo, etcétera, y recordar mi misión. Digamos que es lo que pasa en mi mente, de cómo me trabajo en el sentido de la misión, de que es totalmente humano ese conflicto, aunque sea elevado, que están teniendo, ¿no es cierto? O sea, si yo puedo ecualizar esa aceptación, que evidentemente no es que se las diga verbalmente, ¿no? Pero cuando finalmente yo me dirijo a ellos con esa autoridad, ¿no? Y con esa convicción de que ese conflicto es humano, porque muchas veces ya cuando logro ecualizarlo también, les digo, la buena noticia es que su problema no es marciano, les digo, ¿no? Es decir, se da en la tierra y la infidelidad que están viviendo no es que lo hayan co-creado, porque en este caso particular muchas veces uno de los integrantes pues ni se enteró y no es que lo haya creado como tal, ¿no es cierto? Pero que es algo que yo parto felicitándolos y reconociendo que el hecho de haber venido, jamás les voy a decir, ¿ustedes quieren arreglar este conflicto? ¿No? ¿Ustedes quieren conservarse? ¿No? ¿Quieren conservar su vínculo de pareja? Fíjate que es muy interesante porque no les digo, o sea, y les aclaro. Quiero felicitarlos porque están aquí
y con su presencia me están diciendo que ustedes están luchando porque aunque tú fuiste infiel, cualquiera de los dos integrantes, estoy seguro que tú vienes aquí para querer trabajar esa infidelidad y estoy seguro que tú vas a trabajar en otorgar este perdón. Entonces, no es que sea divino, sino que estoy precisamente haciendo una gran empatía y recordando que esa misión es de reparar ese vínculo, ¿no es cierto? Sí, Memo, qué lindo cómo hablas de la conexión con tu misión, tu propósito. Y te quiero preguntar, puedo seguirte preguntando sobre las parejas, pero ahorita emerge en mí esta necesidad de saber cómo llegó el llamado a dedicarte a la terapia de pareja. ¿Tienes por ahí unos Kleenex? Porque igual lloro. Por supuesto. ¿Cómo llegó el llamado a la aventura de incursionar en los vínculos humanos y comprometerte con ayudar a las parejas a sanar? Sí, tiene evidentemente que ver con mi biografía y con mi historia, ¿no? Yo llegué a un grupo de codependientes en mis 30s y la codependencia básicamente, si pudiera resumirla, ¿no? In a nutshell, básicamente es que desarrollé mi cuerpo físico y desarrollé ciertas habilidades cognitivas, pero a nivel relacional, normalmente dices a nivel emocional, pero yo me he dado cuenta que más bien a nivel relacional, es decir, la inteligencia para poderte relacionar con los demás de forma exitosa y profunda. Hoy te puedo decir desde este apego que es vital generar lazos profundos para que perduren. Estaba totalmente lisiado, ¿no? En mis 33 años, que es cuando yo crucé, digamos, por primera vez pedí ayuda. Yo no sabía que no me sabía vincular, hoy te puedo articular precisamente, yo simplemente me dolía, estaba a punto de divorciarme, venía mi primer hijo en camino. Wow. Y por primera vez un reconocimiento mío a través de la gente que me amaba, de que necesitaba ayuda porque pues estaba en una situación de torpeza y de frustración y de inocencia, una falta de conocimiento de cómo vincularme con mi pareja, pero no más con mi pareja, con todos los seres humanos. Sin embargo, el problema romántico que tenía me llevó a un grupo donde me dijeron que podía trabajar un poco esta condición de codependencia, ¿no? Que somos dos y dependemos, ¿no? Uno del otro. Entonces, digamos que el llamado vino desde el dolor. Vino desde el dolor. El llamado a sanarte tú. Tú no eras terapeuta de pareja en ese momento, ¿verdad? No tenía nada que ver con la psicología, ni con la terapia, ni con nada por el estilo. Pero bueno, el llamado vino de ahí. Una invitación, como en el camino del héroe. Alguien se fijó en mí, vio mi dolor y me invitó a un lugar donde podía de alguna manera empezar a expresar. Hablando de este lugar seguro que yo facilito, llegué a un lugar seguro donde pude hablar de lo que me pasaba con mi pareja. Y tocas un tema que es para otro podcast, ¿no? El de los grupos de autoayuda, un grupo de codependientes. No me quiero ir necesariamente por ahí, pero para ti fue un lugar seguro efectivamente y se convirtió en el primer paso para realmente empezar a sanar, a conocerte. ¿Cómo nombrarías esta etapa? Ahí empecé a reconocer mi dificultad para vincularme por las características de personalidad que tenía. Porque, pues bueno, fui aprendiendo que no todos eran como yo. Por ejemplo, en mi caso, me daba mucho temor expresar lo que sentía y me daba mucho temor el conflicto y la violencia. Todo eso, digamos, por mi historia y llegando a mis 30 años, por eso te decía que llegué mutilado, porque la capacidad y las habilidades para la vida, para poder decir que no, por ejemplo, ¿no? Para no tener que complacer, no queriendo complacer, digamos que pertenecía a un tipo psicológico, codependiente, pero hay otros tipos, no todos estamos exactamente con esa condición. Sin embargo, ahí entendí que esa era mi problemática principal, de poder, primero, identificar en la intimidad conmigo mismo qué quería y qué deseaba, y después poderlo expresar y poderlo sostener con el otro, ¿no? Con mi pareja, con mis figuras de autoridad, con, no sé, ¿no? Sí. Entonces, ahí empezó precisamente esta investigación, este autoconocimiento, y entendí que, pero claro, siempre queriendo lo que conocía y entendía y aprendía, poderlo aplicar con el otro. O sea, siempre, de alguna manera, tuve un buen proceso de entender que el otro siempre estaba como ese deseo de contacto, ¿sabes? No tanto de, ya me entendí, ahora ya soy seguro, sino esto que estoy aprendiendo necesito, porque me urge poder no pelear con mi pareja, por ejemplo, ¿no? Y lo que cuentas es muy fuerte porque hablas de que estabas ya casado, sí. Venía tu primer hijo en camino y te defines como alguien mutilado a nivel relacional. Así es. Y eso implica a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel histórico, a muchos niveles, ¿no? Sí. En pocas palabras, que mis relaciones eran
verdadero caos. Un verdadero caos. ¿No? Fracaso en el sentido de estar de alguna manera no obteniendo ni lo que quería ni lo que ellos querían de mí, ¿no es cierto? Es decir, y por eso estaba yo ya al borde del divorcio, ¿no? Y yo que te conozco bien desde siempre, pues bueno, es contraintuitivo porque tú eres un hombre hiperinteligente, autodidacta en muchos dominios, en muchas áreas de la lectura, cognitivamente eres brillante, reconoces muchos patrones, ¿no? Y además eres un investigador nato, yo creo que desde chiquito. Y tienes una gran particularidad para expresar tus ideas y articularlas, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien puede reconocer esto? Me dices que es el dolor porque reconociste que tus relaciones eran un caos. Sí. Pero entonces estabas viviendo un alto estrés en esa época de verdad, o sea, ese dolor era insoportable. O sea, cuando dices dolor, pues hay muchos niveles, no sé. Era un dolor insoportable porque nosotros somos una especie que cuando reconocemos que va a haber una ruptura con alguien que te vinculaste profundamente o que intentas vincularte, que amas, ¿no? Yo amaba a Hilda, la sigo amando, ¿no? Afortunadamente hoy estamos juntos. Esa amenaza real de separación, viniendo un hijo que ya amaba, ¿no? Definitivamente es muy fuerte. La posibilidad de la ruptura, ¿no? Sentirla existencialmente. Hoy sé como experto que es el tercer dolor más grande después de perder un hijo, ¿no? Perder a alguien, perder a tu pareja es de los dolores más grandes que existe. Dicen que es incluso peor que la muerte de pronto, ¿no? Así Cuando es. el vínculo existe y se diluye en la imposibilidad, en la incapacidad de resolverlo, ¿no? Así o sea, es. de construir sobre él. Gracias, Guillermo, por esta vulnerabilidad y por recordarnos que es vital la conexión con el que fuiste, ¿no? O sea, honrar al Memo que inició el llamado a través del dolor es súper importante. ¿Y luego qué pasó? ¿Cómo fuiste? Me imagino que no es que llegas a un lugar y ya creciste, ya olvidaste, ya sanaste. Tuve muy buenas guías en el sentido de cómo trabajar esa codependencia que básicamente consistía, al mismo tiempo, esta condición de investigador que siempre tuve me llevó a que investigara qué era codependencia y que empezara a investigar por mi cuenta, ¿no? Y ahí básicamente me di cuenta que era una condición básica de que yo necesitaba desarrollar habilidades y que el problema no era mi pareja, sino que ella activaba, digamos, mi propia codependencia, es decir, esta forma disfuncional de relacionarme, y que en realidad ella no era el problema y que yo necesitaba trabajar para vincularme mejor con ella. O sea, tuve muy buena orientación y al mismo tiempo mi propia investigación me llevó a serme responsable muy pronto de que realmente el cambio provenía de mí, pero que era practicando y no de alguna manera cerrando la posibilidad de decir lo que te decía en un principio, ¿no? Necesito cambiar de pareja porque ella es demasiado tal, ¿no? Sino que tuve esta inteligencia para poder realmente empezar a adquirir estas habilidades para yo desarrollarme de una manera más efectiva. Fíjate que ahorita que dices esto, yo pienso que en muchas situaciones y con muchas parejas y en muchas relaciones, hablando de codependencia como tal, en donde el daño es amplio, es grande, hay muchos ejemplos, ¿no? Lo que es un acto de rebeldía en ocasiones es poner el límite e irte. Así es. Y lo que se me sigue pareciendo revolucionario en tu experiencia y cómo lo enseñas es que el acto de rebeldía fue quedarte. Sí. Hablo también por mí, el acto de rebeldía más grande que he tenido en el amor es declarar, me quiero quedar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para quedarme? ¿Por qué no te fuiste? O sea, cuando dices, estaba a punto, estaba en el borde, ¿qué te hizo quedarte? O sea, si el camino es tortuoso, es largo, te tienes que comprometer, abrirte a la vulnerabilidad, y el camino del autoconocimiento es un camino el menos recorrido probablemente. Así ¿no? es. Mira, al mismo tiempo que empecé a entender los patrones codependientes, que yo no era el único, que habíamos mucha gente que nos costaba poner límites, primero obtuve los beneficios de una comunidad que buscábamos un mismo propósito, ¿no es cierto? Eso es algo fundamental, no lo sabía, no lo podía articular, pero así es como los grupos de 12 pasos tienen esta posibilidad de identificar, digamos, una problemática común y empezar juntos a trabajar, a compartir esas historias, ¿no? Pues de la vergüenza que evidentemente no vamos a contar
afuera, ¿no es cierto? Es un lugar seguro donde empezamos a contar nuestras historias, la relación que yo tenía en ese momento y mi historia relacional desde antes, ¿no es cierto? Pero la propia investigación me llevó a un autor, Colin Wilson, y él dijo, lo importante en la vida para realmente poder identificar la problemática que tienes y después trascender es identificar al enemigo. Identificar al enemigo. ¿Y cuál era el enemigo? Identificar al enemigo. Y el enemigo entendí que era la codependencia. Okay. Y que la codependencia, más allá de que la representábamos en la acción, es un sistema educativo, ¿no? Es un, no me gusta decir constructo, pero es un fenómeno cultural. La codependencia es un fenómeno cultural y yo he escuchado, y bueno, yo misma lo digo, que genera un problema con la identidad individual antes que relacional. ¿Es así? Es que va junto con pegado. Yo he aprendido a que efectivamente, a nivel metodológico, puedes precisamente hablar de ti mismo y luego cómo te relacionas, pero en la práctica es, digamos que todo el tiempo me estoy relacionando, ¿no es cierto? Nunca estás desvinculado sí, realmente. Entonces yo te entiendo muy bien porque metodológicamente puedo explicar esta condición, pero ya en la realidad se da al mismo tiempo en esta condición, ¿no es cierto? Entonces yo me di cuenta que por primera vez, estaba enojado. Estaba indignado, ¿sabes? O sea, estaba todas mis emociones, mi inteligencia, era ¿cómo es posible que esta sociedad haya creado un ser tan sensible y tan inteligente y al mismo tiempo tan limitado y tan lisiado, es decir, metafóricamente hablando, claro, para poder sostener una relación básica, lo mínimo, exitosa? O sea, ese enojo fue lo que me atravesó el alma y lo que me hizo comprometerme con morirme en la raya, pero trascender esta codependencia, ¿sabes? Y además venía un hijo en camino, que no es menor. Sí. El momento, ¿no? ChatGPT hace poquito me preguntó por qué me convertí en este tipo de ser humano, ¿no? Decía ChatGPT, ya ves qué increíble la inteligencia emocional. Y le contaba dos cosas, que entré en el grupo de codependencia y que venía mi hijo en camino. Y me dice, claro que puedo entenderte, no veniendo un hijo, ya ves que te complace chat. Pero sí, tiene razón, es decir, la frustración de seguir generacionalmente transmitiendo esta inseguridad endémica, ¿no? Patológica, de no poder afirmarte en el mundo quién eres y qué te gustaría, ¿no? Es algo fundamental que me motivó a hacerlo con mucho ahínco y con mucha furia, ¿sabes? Es decir, con una gran emoción. Y como diría Spinoza, gobernado por la inteligencia y la razón, ¿no? Porque eso aprendí a reconocer mis errores muy rápido y a no casarme de alguna manera con una ideología, con otro ser humano que me dijera qué hacer, sino que empecé como esponjita de alguna manera a ver qué podía tomar, primero de los 12 pasos y después de las escuelas psicológicas que estudié, y me fui convirtiendo poco a poco en un ecléctico, ¿sabes? En alguien que empecé a decir, pues esto lo puedo integrar aquí, esto viene de otro lado, pero no me importa. Lo importante es que necesito trascender, y después ahí descubrí que podía ayudar a otros y me reconocieron otras personas que si yo era psicólogo, si era terapeuta, no lo era, pero ellos me dieron la pauta para poder descubrir que esa era mi misión, ¿sabes? Mis propios compañeros. El otro llamado, digamos, a vivir tu pasión y tu contribución al mundo. Fíjate que te voy a comprometer para que después hagamos un podcast sobre masculinidad, porque estás hablando de la furia con la que te revelaste, con este enojo y estas preguntas, ¿no? Y esta afirmación que necesita la parada en el mundo del ser humano en general, pero tú como varón heterosexual, pues bueno, este camino para reconstruir también una masculinidad lastimada. Así ¿no? es. Que es muy largo, creo que el tema, ¿no? Y podemos conversarlo después. Muy controversial por la nueva masculinidad, pero muy interesante. Muy controversial, ¿no? efectivamente, muy apasionante. Con muchas luces y sombras en este momento. Pero cuando te digo teniendo un hijo o a punto de llegar un hijo al mundo y de contribuir tú además con descendencia, ¿no? Y no, ¿cómo lo nombraste? No transmitir esta... Sí, transmisión generacional. Esta enfermedad endémica de la codependencia, ¿no? Y luego, ¿cuándo encontraste un lugar de más paz interior realmente? ¿Cuándo estuviste seguro, si alguna vez lo estamos, de que el camino que estabas caminando era realmente el adecuado, el correcto para ti, para quedarte en el matrimonio, para seguir siendo el padre que eres y para comprometerte a largo plazo con un amor romántico de verdad? Sí, hay varios momentos. Uno que me recuerda, que me salta ahorita, ¿no? Que me haces esta pregunta, es, curiosamente, en mi proceso, ya llevaba varios años,
ya empezaba a ser terapeuta, ya habían pasado varios años, y recuerdo el primer día que escuché realmente a Hilda. Wow, ¿no? Ese día lo ha de recordar más ella que tú, pero... Es un día fundacional, porque yo descubrí que parte precisamente de esta dificultad para poner límites, etcétera, mi mecanismo de defensa fue la evitación. Digamos que yo aprendí a complacer para, de alguna manera, no tener problemas contigo. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde podría estar una comprensión realmente de tus necesidades? ¿No? ¿Dónde podría haber una posibilidad de que realmente me interesara y me involucrara en poder ayudar a desarrollar tu propia, como diría Spinoza, el filósofo, desarrollar tu propia potencia de acción? Es decir, ¿cómo puedo ayudar a desarrollar tus capacidades si yo ni siquiera lo básico que necesita la intimidad es guardar silencio y poder ponerte atención y hacer un esfuerzo por entender lo que me estás diciendo? Como ahorita lo estás haciendo conmigo, y te lo agradezco, ¿no es cierto? De poderme entender, ¿no? De poder vibrar, digamos. Y recuerdo, ella siempre me decía que no la escuchaba, que bostezaba cuando ella me empezaba a decir, ¿no? Y son síntomas de la evitación. Hoy no tengo vergüenza al compartirlo, precisamente porque al ayudar a la gente, al expresar de dónde vengo y cómo lo trascendí, no tienes idea cómo eso me ha ayudado a momentos en los que felicito a uno de los integrantes de la pareja que por primera vez escuchó al otro, ¿no? Porque se nota, se siente, ¿no? La conexión humana cuando se da esta escucha, ¿no? Y este entendimiento es un milagro, ¿sabes? Es un milagro. Es sagrado, porque entonces los mecanismos de defensa bajan, entonces me doy cuenta que lo que me pides sí te lo puedo dar. Es algo tan sencillo, ¿no? Puedo ponerme a tu servicio y en lugar de complacerte puedo ser un factor para que tú crezcas. Y es la manera en la que he concebido el amor, ¿no? La posibilidad de expandir tu potencial, ¿no? Tu capacidad de amar y tu capacidad de encontrarte y de trascender tú también. Y bueno, ese día fue un día fundacional, ¿no? Porque era tan fácil y pasé tantos pinches años para llegar a escucharte. Y eso es parte de la cultura, o sea, cómo estos mecanismos y barreras y capas, ¿no? De negación, de egoísmo, de narcisismo, de inseguridad, hasta que un día me doy cuenta que lo que me estás diciendo es algo fundamental para ti. Y es más, también lo necesito yo y también te lo puedo dar, ¿sabes? O sea... Qué lindo. Sí, pensaba en eso, olvidé como toda la parte de la pregunta, pero ese fue un momento fundamental que me di cuenta que traer a las parejas era una oportunidad de facilitar lo que cómo estaba yo empezando por primera vez a tener un matrimonio exitoso, ¿sabes? Un vínculo, más allá del papel, ¿no es cierto? Sí, terminaste con la pregunta en círculo muy bien, porque te preguntaba yo cuál era ese momento donde te habías dado cuenta que estabas en el camino correcto para ti, ¿no? Y esto que nos compartes con esta sensibilidad, yo creo que a mí me da como la idea y la sensación de declarar, ¿no? Que la pareja es un lugar de aprendizaje y de evolución espiritual valiosísimo, importantísimo. No es el único tal vez, pero es uno de los más importantes que tenemos como sociedad. Sí. Y aprender a caminarlo con conciencia, con humildad, con intimidad y vulnerabilidad, ¿no? Y pidiendo ayuda es vital para que sobrevivamos como especie y sociedad. Yo en estos días he estado escuchando a mucha gente que declara constantemente lo mal que estamos como sociedad, cómo estamos en plena decadencia y degeneración. Y de pronto yo me pongo a pensar, no es que no vea la realidad y muchas cosas que están sucediendo, pero al mismo tiempo me rebelo contra esa declaración, ¿sabes? También habito espacios en donde hay gente haciendo el intento, como dijiste hace rato, diría Yoda, no hagas el intento, hazlo, ¿no? Sí. O haciendo, francamente, teniendo acciones de valentía para poder caminar el mundo que va a traer adversidad, dificultades y sufrimiento natural, pero hacerlo de la mano de alguien y acompañado con un partner con quien puedas conversar y tener una intimidad real, pues no hay mejor oportunidad que poder construir esa relación y fortalecerla con el tiempo. Totalmente. ¿Qué le dirías tú a nuestra audiencia yendo hacia el final de esta conversación que podríamos continuar creo que por otras 2 horas? Gracias. Pero cuéntanos un poquito qué consejos das tú. Tú das consejos, no lo sé, qué tips, qué puede hacer una persona que está viviendo hoy en día dificultades en su relación
para que identifique, por ejemplo? En primer lugar, te quiero pedir esos tips. Para identificar que necesita pedir ayuda desde lo conversacional, la psicoterapia, grupo de autoayuda. Hay muchos niveles para pedir ayuda, ¿no? ¿De qué se tiene que dar cuenta o cuáles son las señales? Yo les sugeriría que pudieran trabajar y poder como razonar y reflexionar sobre la importancia de nuestra condición imperfecta como seres humanos y sobre todo esa imperfección y ese daño que produce la imperfección, ¿no? Mira, me pongo a pensar lo difícil que exista un cerebro sano de origen, ¿no? Hay tantos errores en la parte genética de cómo se va construyendo nuestro cerebro que es normal que, por ejemplo, tenga mucha ansiedad o de que tenga cierto autismo. O sea, todos tenemos algo, ¿no es cierto? Entonces, si a nivel individual hay una gran imperfección, a nivel relacional, o sea, nuestros vínculos son tan imperfectos y llegamos a la vida adulta y nos relacionamos, por ejemplo, en una relación de compromiso sin elementos, como me pasó a mí, como le pasó a Hilda, que en realidad esa imperfección es parte de nuestra naturaleza y necesitamos abrazarla, ¿sabes? Porque es algo natural, normal, quiere decir que todos pasamos por ahí. Entonces yo empezaría por ahí porque básicamente le explico a mis parejas un modelo muy breve que consiste en 4 etapas y responde a tu pregunta en relación a mi consejo, ¿no? La primera etapa es la normal del enamoramiento, que se llama la etapa de armonía sin conocimiento. Okay. Imagínate una de 4 columnas, ¿no? La primera es este enamoramiento maravilloso de armonía sin conocimiento. La segunda es la desilusión con conocimiento, ¿no? Porque empezamos a vivir juntos, nos empezamos a conocer, voy conociendo lo que Jung llama la sombra, es decir, tus defectos, tus limitaciones, tus manías, ¿no es cierto? Entonces, esa segunda etapa de desilusión, paradójicamente, no es codependencia, es el estado natural por el que atraviesan los vínculos en la medida en que van invirtiendo su amorosidad y sus vivencias, sus experiencias. Entonces, la segunda etapa es fundamental de reconocer que la desilusión va a venir y que es bienvenida porque nos va a ayudar a pasar otras etapas, ¿sabes? La tercera no te la voy a decir, te la voy a preguntar porque este es un quiz que les hago a mis parejas, a ver que si me latinas. Y la cuarta es la vuelta a la armonía, pero con conocimiento, porque acuérdate que la primera era armonía sin conocimiento, la cuarta es la vuelta con conocimiento, la desilusión es la segunda, y la tercera, para ganarnos, porque nada es gratuito, ¿no es cierto? Todo exige esfuerzo. Como diría Spinoza, lo que es excelso es tan difícil como raro, pero vale la pena, ¿no? Entonces, la tercera columna es algo que se llama reparación. ¿No? Es decir, pero curiosamente no quieres reparar si tú estás avergonzado por el fracaso, es decir, por la parte de la desilusión. Entonces, la gente no va a terapia, no se atiende, ¿no? Porque sienten tanta vergüenza de no entenderse. O sea, Isla y yo, si hubiéramos llegado a terapia, llevábamos 7 años sin entendernos. ¿No? Entonces, esa desilusión es parte fundamental de la vida. Yo los invitaría a que esta desilusión la puedan ver como una plataforma y una oportunidad de poder aprender a reparar, que eso es lo que yo enseño, ¿no es cierto? ¿Cómo reparar? Sea infidelidad, sea falta de comunicación, falta de intimidad, no sé, cualquier situación que tú tengas, violencia. Porque una vez que hay un espacio seguro, nuestra capacidad, hablo como humanos, ¿no? Yo veo milagros en el sentido de la velocidad, yo le llamo velocidad cuántica en la terapia de parejas, de la manera en la que 2 personas, cuando hay un espacio seguro y cuando expresan lo que sienten y se entienden, lo que yo te transmitía con toda esta emoción el día que entendí a Hilda, la aceleración que le llamo cuántica para podernos conectar y poder ponernos al servicio tú de mí y yo de ti y poder ejercer este intercambio de regalos, porque ahora te toca a ti escucharme y entenderme, digamos, en este ejercicio. Es tan sencillo que yo digo, no es posible que no tengamos oportunidad los seres humanos de tocar ese pedacito de cielo que es entendernos, ¿sabes? Ay, mi amor, qué lindo. Me surge una última pregunta con relación a esto. Sí. ¿Cómo reconoces cuando llega una pareja lastimada que está realmente en una situación límite, ¿no? En donde ya es mi última oportunidad, la última opción, casi algunos vienen arrastras a tu consultorio, ¿no? Sí. ¿Se necesita que todavía exista el sentimiento amoroso como tal vivo para que una pareja tenga esta disposición? Porque muchas veces la gente piensa que está muerto a ese sentimiento, ¿no? Por la propia experiencia, por la cantidad de veces, 7 años, dices, de estarnos lastimando, pues para que aguante, ¿no? O sea, de pronto alguien diría, híjole, si no hubiera venido tu hijo, quién sabe dónde estarías ahorita, no lo sabemos. Sí.
¿hay algún ingrediente vital? O aunque ya se haya perdido ese ingrediente que yo llamo el sentimiento amoroso, que no es la disciplina amorosa, no es el amor consciente, sino el sentimiento de expansión, de espontaneidad que tiene el amor. Si ya se murió, ¿hay todavía esperanza? Es que es muy relativo pensar que se murió. Mi trabajo es partir que existe, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que en la mayor parte de los casos, como estar aplastado es como un terremoto donde se cayó un edificio y en la parte de hasta abajo está el amor, la mayor parte de las veces ahí está, ¿no? Okay. Y mi trabajo es cómo les puedo ayudar a encontrar esos puntos, porque la mayoría reconoce, pues es que todavía te amo. ¿No? Así como para adentro lo dicen, ¿no? Es que todavía me gustas, es que todavía... Porque si no es difícil que se acerquen, ¿no es cierto? Entonces, te diría que más del 90% está esa llama, pero está aplastada, es decir, está cubierta, ¿no es cierto? Entonces, es maravilloso, como yo les digo, como equipo que formamos, en este caso, poder rekindle, ¿no? Es decir, poder que esa llama pueda crecer. Pero evidentemente si llegaron y se encontraron y encontraron esta fatalidad de la que hablábamos al inicio del enamoramiento, que todos lo vivieron, ¿sabes? O sea, afortunadamente no es una cuestión de privilegio, de que algunos lo viven y otros no. Entonces, poder de alguna manera crear ese espacio seguro para que emerja lo que realmente siento, ¿no? Es lo que todos estos investigadores del apego, los artistas como Bob Dylan, como Leonard Cohen, van a lo mismo. Todavía me sigues queriendo. Todavía, ¿no? Qué maravilla. Y poder facilitar y darme cuenta que eso está ahí, me da una esperanza de que más allá de buscar números, de que logré ayudarlos o algo, es precisamente esta misión de poder precisamente contribuir a que esos vínculos empiecen a profundizarse, porque se van como hilo de media de una manera hermosa, ¿no sabes? Ay, muchas gracias, Memo. Te voy a hacer la última pregunta, que es la pregunta difícil para mis invitados. Vale. ¿Con qué te tienes que revelar hoy? Todavía. Buena, excelente pregunta. Me tengo que revelar con una condición acerca de lo que es la etapa en la que necesito crecer. Por mi misma naturaleza evitativa, llego como evitativa, es decir, como en el sentido de... Ya habrá oportunidad siguiendo en algún momento, pero yo empecé de formas naturales, por mis condiciones, en una etapa de mi vida que fue la secundaria, a brillar y a crecer. Y el bullying que experimenté fue de tal magnitud y a través de una manera sistémica que aprendí a buscar a toda costa ser bajo perfil. Ok. ¿No es cierto? Entonces, regresando a tu pregunta, que el desafío y la rebeldía es rebelarme ante ese temor de ser conocido y de expandirme, ¿sabes? En esta misión que tengo, porque aún tengo muchos temores de salir, ¿no es cierto? No es fácil de alguna manera como está la sociedad organizada en la cancelación, ¿no? Acerca de los rebeldes. Y bueno, cuando pienso lo que le pasó a Cristo, a veces digo, bueno, mejor me quedo ahí en el consultorio. Pero bueno, eso sería preguntándome que necesito revelarme ante mi propia historia de limitación, de codependencia, porque finalmente el bullying es algo natural, es decir, se da. La problemática es cómo no tuve un espacio seguro para poder expresar, porque de alguna manera me convertí en un joven de bajo perfil para evitar el daño, ¿no es cierto?, para evitar el dolor. Y paradójicamente, quien brilla y se quiere ocultar, aunque se oculte, resplandece alrededor, atrás de la butaca o de donde te escondas, ¿no? Sí, pero no está bien pasarse tanto tiempo en la butaca. Pensé que ibas a decir, no me vaya a pasar lo que a Cristo, pensé que ibas a decir a Jordan Peterson, ¿no? O a Jordan Peterson, ¿no? Que efectivamente este exposure, ¿no? Gracias por compartirnos esto, Memo. Yo que te conozco y bueno, y que soy tu hermana, ¿no? Sé el nivel de contribución que haces en el mundo. Gracias, hermana. Y hoy es un día muy auspicioso para los dos, ¿no? Sí. En el budismo se piensa, ¿no?, que hoy es el día en donde el Buda se iluminó, en esta luna, ¿no? Y que nació y que murió en esta luna. Sí. En realidad quiero felicitarte, agradecerte profundamente tu vulnerabilidad, tu sinceridad y tu sabiduría, ¿no? O sea, todo lo que has recorrido que viene desde... Sí, es cierto que desde tu parte de investigadora, lectora, crítica,
pero gran parte viene de tu propia experiencia. Y yo creo que no hay mayor regalo y mayor rebeldía en este mundo que atrevernos, en este caso atreverte, a contarnos con vulnerabilidad parte de tu historia. Y yo tengo la aspiración a que hagamos otro capítulo. Estoy segura que a la gente le va a encantar. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí. Yo en Rebeldes con Sentido. puestísimo, y gracias. Pues, tú eres una gran rebelde también. Tienes una gran relación y también me inspira Miguel Ángel y tú, la forma en la que han también aprendido, ¿no? Y enfrentándose a muchas cosas. Y me quito el sombrero también. Muchas gracias.